a hablar trabajar sin papeles en España, sobre todo en Madrid. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Como sabéis, soy Julius. Os invito a que formen parte de este canal top. Estoy en YouTube como Julius Top. Suscríbete, dale like, activa las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de mis vídeos. Para poder trabajar legalmente en otro país, en este caso en España, es muy importante que un extranjero tenga los papeles en regla, tales como por ejemplo el permiso que autoriza a trabajar. A un extranjero en los últimos tiempos se le ha vuelto muy complicado conseguir o tramitar un visado de trabajo desde su país de origen, porque las condiciones y los requisitos en la embajada de España pues se han vuelto mucho más exigentes, situación que conlleva a que muy pocas personas hoy en día puedan conseguir el anhelado o el soñado visado de trabajo para España. De ahí que muchos extranjeros toman la última opción de venir a España como turista y de quedarse de manera irregular. Dejar tu zona de confort para emprender una vida de cero en España no es una tarea nada fácil, déjame decirlo, pero tampoco es imposible. En el camino te encontrarás con muchos obstáculos, muchas dificultades, muchas adversidades que tenéis que lograrlo, pero para ello es muy importante de que si piensas venir como turista y quedarte de manera irregular, tienes que tener en cuenta muchos criterios, que al no tener algún conocido o algún familiar en España, en este caso en Madrid, pues las situaciones son mucho más complejas de lo que te imaginas, porque lo permitido para que puedas estar como turista son 3 meses, 90 días en todo el territorio Schengen. Al cabo de los 90 días, la situación de una persona que decide quedarse en situación irregular ya es otra. Entonces, el pasaporte que tienes de tu país y el DNI, déjame decirte que aquí en España no tienen valor alguno. Os voy a contar experiencias o alcances que he tenido de varias personas que han venido de América Latina a España como turista y se han quedado o han decidido quedarse en situación irregular. Pues sucede de que estos extranjeros tenían contactos por las redes sociales o habían hecho amistades con distintas personas aquí en territorio nacional, tantos como por ejemplo residentes legales o personas nacionalizadas, que a su vez estas personas les decían que hay mucho trabajo, pagan muy bien y sobre todo pues el tema de papeles da igual, así que cuando quieras te vienes y sin lío alguno. Situación en la que muchos extranjeros, al no conocer la realidad de un país, en este caso de España, cuando hay una marcada diferencia en el tema de una persona que es residente legal y una persona que no tiene papeles. Entonces, pues estas personas que estaban en su país de origen, pues sacaron todos los ahorros que tenía, las pocas cosas que tenían, igual las vendieron. Decidieron venirse a España, ¿vale?, para emprender una vida de cero. Y asimismo, pues contando con el apoyo de esas personas que le decían que vente cuando quieras, que vas a tener aquí un techo, que comida no te va a faltar y todo lo demás. Llegado el momento, pues estuvieron aquí en territorio nacional, en España, en Madrid, y pues esas personas que tenían contacto por las redes sociales desaparecieron de la noche a la mañana, sin dejar rastro alguno. Pues esas personas, esos extranjeros se vieron en una situación muy vulnerable en todos los sentidos. En los 3 primeros meses no hubo lío alguno, porque entre ellos pudieron pues alquilarse un estudio, un piso y poder compartir gastos. Pero el lío vino ya al cabo de terminar los 90 días, porque si deseaban o decidían pues buscar trabajo, tenían que movilizarse, tenían que transitar por la ciudad, situación en que determinadas paradas de autobús, metro o tren, pues hay policías, los cuales te piden papeles. En muchas ocasiones, al pedirte documentación y no tenerla, pues te ponen una multa que asciende a 501 euros aproximadamente. Y si por suerte te toca a un policía que a lo mejor entiende tu situación, te hace pasar un mal momento, pero eso no quita que a la siguiente pillada o al siguiente control de documentación te vuelvan a pedir la documentación y no la tengas, pues la situación va a ser distinta.
Al decidir quedarte en situación irregular, déjame decirte de que no vas a ajustar tu estatus social o no vas a conseguir un permiso de trabajo al año y medio. Va a depender mucho tus posibilidades. Si es que, por ejemplo, a lo mejor puedes tramitar en ese lapso otra vía, pero si en tu caso no tienes o no sustentas material probatorio para poder tramitar otra vía legal, pues tendrás que someterte a quedarte por un periodo de 3 años. Luego de los 3 años poder presentar tu expediente de arraigo social y con suerte, y si está muy bien armado, pues tendrás tu permiso de trabajo y de residencia a los 3 años y medio. Cuidado. A todo esto me dirás, pero Julius, eres un tío negativo, es un tío que todo lo ve por el lado malo. Pues déjame decirte que no, trato de llevaros información de primera mano y sobre todo pues información veraz. Hombre, si están tus posibilidades venirte con un contrato de trabajo y tramitar un visado de trabajo para España y venirte legal, enhorabuena. Pero también hay que ser consciente de que no todos los extranjeros, no todas las personas pues cuentan con la misma suerte o con la misma oportunidad. Con ello yo no estoy promocionando la inmigración irregular. Además podría deciros de que en España, a lo mejor en todos los países creo yo, pero en España hay una marcada diferencia, hay una barrera ahí que distingue a una persona que es legal con una persona que no tiene papeles. Como por ejemplo que si vas a buscar trabajo, ¿vale? Siempre van a dar prioridad a una persona que es legal. Y por ende, hay empresarios en los cuales le da igual si tienes o no los papeles en regla, los cuales te pagan la misma remuneración para el cargo asignado. Pero la mayoría de empresarios o empleadores, déjame decirte que no funciona lo mismo. Entre que te hacen trabajar demasiadas horas, tales como 12, 14 horas a más, y te pagan, por ejemplo, si tienes que cobrar o tu sueldo, la remuneración para ese puesto es 1.400 euros al mes. Entonces, pues, a una persona que no tiene la documentación en regla, pues no le van a pagar ni de coña los 1.400. Te pagarán por suerte 800 y un poco más. Y en algunas veces ni te lo pagan. Es lamentable. Hay personas que, pues, como lo veis, una persona que no tiene documentación, pues alegan de que no tiene derecho a nada, lo cual me parece una idea absurda. Y además, pues trata de abusarte, de explotarte y no pagarte. Como te digo, insisto, pues si te paga, pues te paga de a pocos. Y te dicen lo siguiente, de que no ha tenido una buena venta durante el mes y que pues nada, que le esperes al mes siguiente y que tú sigas trabajando. ¿Cómo lo ves? Consejos, tips, truquillos, como lo quieran llamar, que les puedo dar al respecto de cómo conseguir trabajo sin papeles en Madrid. Asimismo, comparto experiencia para llegar a todos vosotros y pues entiendan mejor, ¿no? Y pues les sirva también. Dentro de los 3 meses, de los 90 días, estando ya en territorio nacional, lo primero que tienes que hacer es hacer líneas o formar parte de determinadas redes sociales, llámese Facebook, WhatsApp, etc. Siempre va a haber personas ahí que te van a echar un cable y siempre hay ofertas de empleo. Luego, entra a las páginas web online, como por ejemplo Mil Anuncios, carga tu currículum. Asimismo, plantea tu experiencia y trabajo de qué buscas. Importante, tu lugar de residencia. Déjame decirte que te va a funcionar muy bien con esta página de Mil Anuncios. Tienes que estar pendiente y sobre todo, pues, si tienes mucha suerte y te dan la oportunidad de que puedas trabajar en esos 90 días, ¿vale? Dentro de ese lapso de los 90 días, pues enhorabuena. Porque ese empleador, si eres muy responsable, le echas muchas ganas al curro, eres muy honesto y apoyas, tienes don de gentes, eres responsable y un tío majete, pues déjame decirte que te lo vas a ganar. Te lo vas a ganar en todos los sentidos porque ese empleador, como tú estás en calidad de turista en esos 90 días, lo que va a hacer es proponerte hacerte un contrato de trabajo. Situación que te viene fenomenal a ti, porque en esos 90 días, pues tú puedes regresar a tu país de origen y este empleador te puede enviar el contrato de trabajo. Y asimismo, pues una vez que estés en tu país de origen, tramitar el visado de trabajo. En las paradas de autobuses y metros principales suelen acudir empresarios o empleadores de todo el territorio español en busca de personal para distintas áreas. Suelen
estar de lunes a domingo en horas establecidas. Que sí que es cierto de que hay más ofertas de trabajo pues los fines de semana, entre viernes, sábado y domingo, por lo cual tienes que estar muy pendiente y ser responsable. Verás que encontrarás un trabajo temporal, sí que es cierto, pero va a depender mucho de las ganas que le eches y lo responsable que seas. Además, suele también reclutar personal en las ferreterías principales en Madrid. Hay personas, hay empleadores que están buscando ahí personas para construcción o para limpieza. Una vez que tengas tu primer trabajo, tienes que ser muy responsable. Responsable en todos los sentidos. Dar todo de ti, dar lo mejor que puedas. Verás en que en un menor tiempo posible te surgirán nuevas oportunidades y así podrás pagar tus gastos. Así que nada, échale cojones, tío. Dirás, pero Julius, ¿qué tan difícil, qué tan complicado es trabajar en una empresa en Madrid sin papeles? Pues hombre, déjame decirte que es muy complicado. Complicado más de lo que te imaginas. Os explico. Funciona de la siguiente manera. El Ministerio de Trabajo sanciona a la empresa que da la oportunidad al extranjero que no tiene documentación para que pueda trabajar en la empresa. Una vez que le pille, en este caso el Ministerio de Trabajo, sanciona a la empresa, le coloca una multa que pues son multas considerables, son muy altas. De ahí que muchos empleadores, muchas empresas deciden no coger o dar oportunidad a extranjeros que no tienen permiso de trabajo. Es una situación que no le conviene a la seguridad social o Hacienda, que un extranjero trabaje en situación irregular y cobre en negro. Porque ese extranjero, al cobrar en negro, no paga impuestos. Situación que conlleva a un delito de defraudación tributaria. No es nada fácil conseguir trabajo sin papeles en Madrid, ya que hay mucho más control que en otras ciudades o pueblos. Pero tampoco, insisto, es imposible lograrlo. Depende de cuántas ganas le eches y lo responsable que seas.